Química de la UNAM. Tiene más de 6 años formando parte del colectivo activista y casi pionera del ballroom en México y se ha dedicado a aportar desde la cultura y el apoyo de las comunidades diversas. Cuéntanos, Néctar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Oli, mucho gusto a todos. Ay, gracias por la introducción tan bonita, ¿verdad? Se siente bonito escuchar todo eso. Y pues nada, ¿Quién pudiera? Bravísimo. humildemente, madre de la casa, de una de las casas pioneras del ballroom en México. En México tenemos 6 años ya impulsando la cultura ballroom, entonces nos toca ahorita llevar batuta de House of Apocalyptic, seguir dando continuidad a lo que mi madre Franca Polari, que en paz descanse, se nos fue el año pasado, pues dejó como parte de las llamas del Apocalyptic, y no solo del Apocalyptic, sino del ballroom. Franca fue esta persona que vio esta necesidad de la comunidad LGBT mexicana de poder involucrarse en lo que era el ballroom, y pues 6 años seguimos acá, seguimos buscando crecer y seguimos buscando poder hacer cambio en este mundo, ¿verdad? Genial, que es súper excelente. 6 años ahí dándola con toda. Y bueno, del otro lado tenemos a Aries Valentino, que es estudiante de artes escénicas y miembro de la Kiki House of Valentino. Será la foto colombiana que va a permitir conocer la manera en que el ballroom ha sido acogido dentro de nuestro país y especialmente por nuestra cultura. ¿Cómo vas, Aries? Cuéntanos. Bien, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Pues me presento brevemente. Bueno, fuera de Ballroom me pueden llamar Edward, pero en Ballroom soy Aries Valentino, soy el único miembro de House of Valentino que, bueno, abre sus puertas en París, primero que nada, al 2019, con unos objetivos súper claros, súper concisos, y se va expandiendo por diferentes países de Latinoamérica. Hay un chapter en México también, hay un chapter en Rusia, hay un chapter en Costa Rica, también, bueno, en Francia también, y pues nada, aquí en Colombia, dándola. Dándola a toda, así es, así es. Y qué chévere contar con ambos, con Aries, con Néctar aquí con nosotros en el Universo Norte Diverso. Y yo creo que ya vamos a darle con todo inicio, ahora sí. Y me gustaría que nos contaran a todos, no únicamente a mí, porque yo estoy también como emocionada por saber ciertas cosas, y es lo que es la conformación de las casas, que no sé quién querrá iniciar, que nos cuente un poco sobre la historia de sus casas, cuándo se conformaron, cómo fue todo ese proceso cuando iniciaron en las casas. No sé si quiere iniciar Néctar, si quiere iniciar Aries. Inicia Aries, por favor. Ok, Aries. Ay, bueno, pues House of Valentino fue creada por mi madre, Stormy Valentino, que también pertenece a una casa major en París. Entonces, claro, quiero aclarar que justamente las necesidades de crear un espacio o formar una casa en un país primermundista, pues son completamente distintas a lo que viene siendo nuestro territorio latinoamericano. Bien, pero justamente van ligadas o van de la mano a pues unos principios de familia, a unos principios éticos y morales de familia, de comunidad, justamente de ensamblar relaciones dentro de la comunidad, ¿sí? House of Valentino se funda en el año 2019, bien con un solo chapter en Francia, y poco a poco como mi madre va viajando en estos distintos territorios latinoamericanos, y bueno, también en Europa, Rusia, justamente hay un chapter ahí, justamente se empieza el encuentro. ¿Y a qué le llamo al encuentro? Bueno, las balls, la comunidad, los encuentros, los live sessions o las sesiones abiertas, que bueno, creo que las sesiones abiertas es como muy distintivo de Latinoamérica, a mi parecer, que bogueamos en todo lado público que sea posible, si es posible, ahí está. Entonces, House of Valentino se funda a partir de unos pilares muy sencillos, pero muy difíciles, a mi parecer, como de complementar o de cumplir, que es justamente este fundamento familiar, ¿no? Así seamos de diferentes partes del mundo, estemos separados a miles de kilómetros y solamente nos podamos comunicar por un teléfono, por la internet, la familia
ello es lo como que sostiene a Valentino y pues nada, no sé si hay algo más que quieran saber. Espectacular, qué chévere cómo se vieron esas casas, cómo, o sea, de fácil, o sea, de todas partes del mundo y cómo aún así están todos unidos, todas unidas. Y me parece espectacular, qué chévere. Gracias, Aries. Y Néctar, cuéntanos cómo fue ese proceso apocalíptico. Ayer estábamos en el evento de ayer, que no me acuerdo exactamente quién estaba, pero sé que había alguien más de Apocalipsis. Mi Y mi amor, comadre, la mantis apocalíptica. Mantis Apocalipsis, espectacular, espectacular. Y quiero que me cuentes tú, de pronto, desde tu punto de vista también, cómo fue para ti ese proceso cuando conformaron las casas. Pues mira, sucede que hablar de la historia del ballroom en México es hablar de dos pilares súper importantes. El primero es Annie Funk. Annie Funk es la persona que trae el Vogue a México, ¿sabes? Que empezó a formarse respecto al Vogue, el voguing, el estilo de baile y empezó a proporcionar como clases aquí en México. Y Franca Polari de pronto comienza a darse cuenta que va más allá de ser un estilo de baile, sino que hay toda una cultura detrás de ello. Y pues Franca Polari siempre fue una persona que tenía muy presente esta parte digamos, no quiero llamarlo como 100% académico, pero sí como esta parte de toda la historia, considerar todo lo que conlleva, todo el contexto que puede involucrar a un proceso cultural y pues fue que empezó a educarse respecto a la cultura ballroom y pues dijo, es que esto lo necesitamos aquí en México, esto hace falta acá. No solamente necesitamos voguing, no solamente necesitamos bailar, necesitamos cultura ballroom, necesitamos comunidad. Entonces, Franca, durante los primeros años del nacimiento de la cultura ballroom, como que tenía esta intención de darnos esta herramienta de no solamente tener un espacio seguro donde poder expresarnos, donde poder practicar y bailar, porque realmente, por ejemplo, House of Apocalyptic nace de personas que no se dedican al baile. Y Franca era una persona que justamente no se dedicaba al baile, pero siempre le había encantado y le había fascinado, entonces encontró en el ballroom esta oportunidad de poder explorar esa parte de sí misma que no se había dado la oportunidad de ahí de experimentar y comienza a organizar la primera ball acá en México, que pues eso nosotros lo consideramos como el nacimiento del ballroom en México, esta primera ball que se realiza. Y pues nace pues, nace Apocalyptic como casa, nace House of Drag y House of Machos, ¿no? Que fueron como y House of, ahí se me fue el otro nombre de la otra casa House of Shiva, que fueron las cuatro casas que caminaron en esa primera ball en México fueron estas casas, ¿no? Y a partir de eso, Franca igual adopta esta idea de el underground, de decir, ok, esto pues le pertenece a los clubs nocturnos, a realmente reunirnos y apropiarnos de los espacios, tanto de espacios como clubs, como espacios públicos, y comenzamos a hacer estas sesiones de prácticas públicas en un bar muy reconocido aquí en México que se llama La Purísima, donde literal nos daban 1 hora para el evento, el micrófono y la música, ¿no? Y con eso comenzamos todos pues a mariconear, porque no le puedo llamar voguing a lo que hacíamos, porque nadie bogueaba, más bien todos mariconeábamos bien a gusto, manoteábamos re feo, pero mira, lo dábamos todo en la pista, ¿no? Entonces, para mí fue, bueno, yo venía como con un background donde mis estudios como en esta parte de la ingeniería química, yo me encontraba en esos momentos estudiando y pues se imaginarán que estudiar una carrera como una ingeniería es muy cuadrada, ¿sabes? O sea, realmente pues hay mucha homofobia, hay mucho racismo, mucho clasismo dentro de este tipo de carreras, por lo menos aquí en México. Entonces, yo era ese típico chavito que decía, es que soy gay, pero no soy femenino, ¿sabes? Entonces, de pronto encontrarme con esto, eh, ver a la gente tan libre en la pista, y no solamente eso, sino que realmente yo me forjé en su momento como esta persona heteronormada, porque
pues como un mecanismo de defensa, si así quieres verlo, porque tenía que embonar en el círculo en el que me estaba moviendo, pero pues a mí siempre me había encantado bailar y yo siempre había sabido que pues tenía ahí algo de fabulosidad en mi ser, pero yo me lo quité y me desprendí de eso porque no me funcionaba ante una sociedad que esto lo ve mal, ¿sabes? Entonces, de pronto encontrarme con las prácticas públicas en un bar donde vi a mucha gente siendo tan libre, joteando tan a gusto, disfrutando su feminidad y dándolo todo en la pista. O sea, te lo juro que yo no sabía qué estaba sucediendo, pero así como un imán me atrajo y empecé a posar y hacer lo que quise, ¿sabes? Quizás se vio horrible, no sé, porque no hay registro afortunadamente, pero pues fluí tan bonito que en su momento Franca se acercó y me dijo, oye, qué bueno que te animaste a pisar esa pista, te felicito, pero mira, se trata de esto, es ballroom, es voguing y charalá, y veo en ti una llama. ¿Qué onda? ¿Te gustaría acercarte a nosotros? Y fue como de, por supuesto, firmo, firmo, tú ustedes díganme dónde, yo firmo, y pues de ahí hasta acá, pues fue como pues un constante aprendizaje porque realmente me tocó vivir todo este nacimiento del ballroom en México con sus idas, con sus vueltas, con sus problemas, con sus dramas, con sus tés, con su todo. Pero pues ha sido pues yo creo que una de las situaciones más edificantes en mi vida porque me ayudaron a reencontrarme conmigo mismo, a verme en el espejo y decir como de, güey, todo esto te lo arrebataron y no es justo. No es justo que esto le siga sucediendo a la gente. Lo justo es que puedas ser así sin ningún problema, que no te cierren puertas por ser tú mismo. Entonces, eso ha sido como yo creo que lo más importante para mí, el formar parte de esta parte de la cultura ballroom y pues el aporte que quiero dar yo como madre, ¿no? Esa misma experiencia que yo tuve en mis inicios, poder replicarla con esta gente que realmente necesite que se les diga que no están mal, ¿sabes? Qué espectacular, o sea, siento que me encanta mucho escuchar este tipo de historias, porque por lo general inician así, que uno no como conoce de lo que es, pero se termina enamorando, se termina atrapando por eso mismo y dice como, wow, esto es nuevo, pero me encanta y quiero ser parte de esto y qué chévere que hayas encontrado lo que te hizo sentir cómodo y que te expresara cómo eras realmente. Y eso es algo que no tiene precio y es espectacular. Muchísimas gracias. Pero ahora que estamos hablando de esto sobre las casas, sobre que su proceso, de cómo inició, cómo fue todo esto cuando descubrieron el voguing, el ballroom, ¿cuáles han sido ese tipo como de dificultades mayores que han tenido cuando comenzaron a formar parte de las casas? ¿Cuáles fueron como esos ciertos inconvenientes que se presentaron? Si hubo algún tipo de cuestión como que los hizo reflexionar un poco. No sé si Aries nos quiera comentar, Néctar nos quiera comentar un poquito, alguno de los dos que se sienten cómodos. Claro, bueno, esa es una pregunta bastante, puede llegar a ser incluso polémica. Si Néctar está, Completamente de pues, acuerdo. eh, viéndolo de la misma manera, puede llegar incluso a ser polémica, pero dejando como a un lado esa polémica y parándome yo justamente en el contexto de mi país, es que todo el mundo tiene una opinión de ballroom. Todos tienen una opinión de ballroom, todos tienen una construcción, ya sea colectiva o incluso súper específica de lo que representa ballroom para esa persona en específico. Entonces, por años, y digo años, estoy hablando de mi contexto, yo diría 3, 4 años más o menos, porque mi escena no es tan grande, no es tan vieja, es bastante bebé realmente. Entonces, es poner de acuerdo a muchas personas
para que pensemos de una misma forma, para que logremos encaminar la escena hacia arriba, es sumamente complicado. Y no solamente estoy hablando como de un colectivo que supera las 60, las 100 personas, sino estoy hablando incluso dentro de las casas. Los miembros de las casas, como tal, lo que te digo, tienen una opinión súper distinta, una construcción súper distinta de lo que significa ballroom personalmente para ellos, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya hay un montón de diferencias, desde ahí ya hay un montón de doctrinas de pensamiento completamente distintas. Sin embargo, hay algo que nos une en general, que pues se puede ver de esta manera, que es el performance o los diferentes spots que hay para la gente en las categorías, ¿no? Eso, digamos, bueno, y las balls que terminan siendo un convivio como comunitario de todos nosotros. Ahí. Eh, Esa diría yo que es como la dificultad que veo como más grande en general. La otra dificultad que he visto que puede llegar a pues, ser como un obstáculo gigante en el camino es cómo se percibe la información, cómo se percibe la información, cómo se adapta la información en ciertos casos o cómo recibimos esa información, que a veces pues es información que podemos encontrar en la internet o hasta ahora, que podemos recibir directamente de personas, ¿sí? Directamente. En ese caso, en el caso de Néctar, justamente había una persona que estudió, que tuvo la oportunidad de investigar y que pudieron replicar ese conocimiento. Eso es completamente, no sé, diría yo que es como una oportunidad increíble para muchas personas, ¿sí? Que la información es muchísimo más directa, muchísimo más comestible incluso que no venga de la internet. ¿Bien? Entonces, que una persona se acerque a ti con amor, con respeto, como con esta idea de darte una oportunidad, de que no te escondas y que conozcas todo esto de una manera práctica, amorosa, en comunidad, sobre todo tú te vuelves más consciente de tus derechos, eso es increíble. Eres más consciente de lo que te pertenece y de lo que se te heredó, yo lo veo de esa manera. Ballroom se nos heredó, entonces información es muchísimo más comestible. Entonces creo que esas han sido como las dificultades, sobre todo, y pues además que a veces, no, shade, pero las escenas norteamericanas y europeas se atacan horrible con Latinoamérica de vez en cuando, entonces es como... Y Nectar lo sabe. Colonizadores. Colonizadores. Sí, sí, la verdad es que no sabía ahí que había una disputa entre como que se tiran mucho. O sea, yo sé que como que ciertas batallas son muy fuertes, como que se tiran ahí enseguida, pero, o sea, no tenía conocimiento de eso. El chisme está caliente, está interesante. Pero, El chismecito. El 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 chismecito, chino. el chismecito. té. Pero es que justo, mira, yo creo que deriva mucho de esta parte de, hablando como de problemáticas principales, yo creo que la primera que surgió, y yo creo que es la primera que surge cada que nace una escena, es cuestionarse qué tanto esto es apropiación cultural, porque estamos hablando de una cultura. Entonces, es hacerte este tipo de cuestionamientos y poder defender el por qué no se trata de una apropiación cultural. ¿Por qué? Porque el ballroom nace de la comunidad disidente, principalmente la comunidad trans, afrodescendiente y latina en Nueva York. Por ende, ya tenemos ahí nuestro, justamente, herencia, lo que dice Aries. Esto es algo que nos están heredando. ¿Por qué? Porque como latines, por supuesto, que merecemos tener la oportunidad de formar parte de esto. Y no solamente eso, tenemos la necesidad de tropicalizarlo a nuestras necesidades en Latinoamérica, porque no es lo mismo vivir en Nueva York que vivir en México, que vivir en Colombia. Y no es lo mismo vivir en Ciudad de México que vivir en Mérida, que vivir en Monterrey, hablando pues, no una capital, una ciudad, sino hablando de comunidades quizás un poco más rurales, lo que quieras. Entonces, en México fue principalmente aceptar esta idea de que nuestras necesidades son completamente diferentes, pero partimos con la idea de lo que es el ballroom y lo que busca. Y también tenemos esta apertura a si es necesario modificar algo
que realmente no esté afectando a hacer alguna modificación, porque una persona realmente, con una persona que nos diga, es que yo estoy cuestionando si esto está siendo realmente bueno para nosotros como escena, pues no somos tan cerrados para no cuestionarlo, ¿sabes? Para no poner sobre la mesa y decir, oye, ¿será que esto es correcto o será que esto lo podemos cambiar? Porque estamos hablando ahorita de que de unos años para acá se han tenido conversaciones que antes no se tenían, como el del lenguaje inclusivo, como todo este tema de las identidades no binarias, y de pronto, pues sí, el ballroom nace de disidencias, pero nace hace muchos años, donde pues toda esta parte del binarismo seguía siendo como muy presente, donde realmente para que no te mataran allá afuera tenías que tener un cispassing, ¿no? Y actualmente estamos buscando defender esta parte de que realmente no es una obligación tener este cispassing. Entonces, pues como que realmente tener esta apertura a entender las necesidades de tu comunidad y defenderlas, ¿sabes? Porque justamente de pronto en Estados Unidos, principalmente, porque evidentemente de allá viene, se nos ha cuestionado muchas cosas, ¿no? Inclusive en su momento, Apocalyptic fue, bueno, Apocalyptic siempre hemos sido la casa de la polémica, y al principio se nos cuestionaba mucho, ¿no? Como de, a ver, Apocalyptic, ¿por qué dices que eres una casa mainstream? Y era de, pues, porque soy una casa mainstream, ¿sabes? O sea, porque yo estoy definiéndome y estoy estableciéndome como casa mainstream, porque te puedes acercar y te puedo contar un poquito de la historia de cómo hemos desarrollado nuestra casa, los pilares que tenemos, cuáles son nuestros fundamentos, cuál es el ideal que estamos buscando. Podemos platicarte un poquito también de cómo se ha desarrollado la escena Kiki en México, que de hecho la escena Kiki en México también se genera gracias a una imposición que se nos hizo de, es que ustedes tienen que ser escena Kiki. Y desde el momento en que entra una casa mainstream de Estados Unidos, todas las casas que son mexicanas no pueden ser mainstream, tienen que ser Kiki. Y fue como de, ¿por qué? O sea, no, o sea, si no funciona, ¿sabes? O sea, acá estamos haciendo lo propio, o sea, respetamos, sabemos de dónde viene, y por supuesto que estamos bien conscientes de que vamos a escucharles, porque tenemos esta intención justamente de que sea una comunidad más allá de nuestro país, ¿no? Y entender que realmente estamos buscando atacar a un mismo enemigo, ¿sabes? Que es el heteropatriarcado. Entonces es como de, ¿sabes qué? Déjanos hacer nuestra chamba aquí y, y, y con todo el respeto y con todo el amor, vamos a tomar esto que sí nos funciona, pero esto que no nos funciona, lo vamos a seguir cuestionando. Y si hace falta modificarlo, lo sentimos. Hay algo que me gustaría como aportar a lo que menciona Néctar, que me parece que es muy importante como entender, ¿no? Y es que a mí de por sí me parece como muy fuerte como la entrada de una casa mainstream norteamericana a un territorio como México, porque, es decir, yo haciendo asociaciones, sé que estamos hablando de ballroom, sé que estamos hablando como de una comunidad LGBT+, Q+, y demás, pero las invasiones, por así decirlo, han sido por años. Panamá, México, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Argentina. Y yo estoy hablando de invasiones justamente que causaron un impacto político y socioeconómico en ese territorio. Estoy hablando de militares norteamericanos que entraron a ese territorio latinoamericano a violar indias, a violar mujeres, a violar sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, realmente me parece que nosotros como comunidad latina estamos despertando ese tipo de conciencia, y por eso es que nosotros decimos, a ver, es que Nueva York es multicultural y todo lo que quieras, pero nosotros somos mestizos, tenemos sangre indígena, mira mi tono de piel. Entonces es muy difícil que una normativa, incluso LGBT+, sí se acomode a un territorio latinoamericano cuando es primermundista, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que están jugando alrededor. Entonces, quiero también aclarar para los que quizás se confundan un poco, y es que la escena mainstream tiene como unas casas que son sumamente específicas para que se les denomine mainstream, una carrera, una trayectoria, ciertas personas con trayectoria, carrera,
pueden fundar casas mainstream, ¿no? Y son las únicas que se permiten dentro de los bold, son las únicas que tienen la validación para ser mainstream. Entonces Apocalypse llega y dice, no, no, dentro de nuestro territorio somos mainstream. Why not? ¿Por qué no? ¿Sí? Entonces ahí es donde se empieza a generar una ruptura y una cierta disociación de lo que viene a ser un ballroom original, de lo que llega a ser una estructura original. Pero justamente Néctar lo dice muy bien y es que sencillamente nosotros no podemos esperar que tener las mismas necesidades que tiene el primer mundo. ¿Sí? Aquí en Latinoamérica asesinan mujeres trans todo el tiempo. Eso está mal. Eso no es así. Así es, Personas no binarias. Todo así el es. mundo. Sí, sí, es que te doy totalmente el punto y si tú buscas en las estadísticas, o sea, el estimado de vida de una mujer trans es de 35 años y o sea, es muy triste y no podemos, como ven diciendo, no podemos esperar lo mismo de una casa mainstream de, o sea, primer mundo que venga aquí y se acople como a las necesidades latinoamericanas, porque no es la misma historia, ¿verdad? No son lo mismo y no viven lo que nosotros vivimos como comunidad LGBTQ+. Entonces, sí, es que totalmente concuerdo con ambos y realmente siento que de todas formas con estos tipos de problemas, con estos tipos de afrontaciones que han tenido con las casas, con lo que es la cultura ballroom, de todas formas sigue avanzando, creo yo, que hay más visibilidad, que es lo importante y es muy espectacular escuchar estas historias porque aún así, sabiendo eh, como que no todo el mundo lo conoce, es importante hacerlo más visible, que sí, lo conoce cierta cantidad de personas, pero que chévere poder compartir la historia y sobre todo aquellas que son madres de casa, que es espectacular y me encanta, realmente me encanta escuchar este tipo de cosas y sobre todo de ustedes. Pero ya avanzando un poquito más con la cuestión de las preguntas, me gustaría saber que, dejando de lado este tema, ¿qué logros han tenido durante su trayectoria en la casa? ¿Qué tipo de como cosas han llegado a realizar durante el tiempo que han estado en las casas? Ay, interesante. Pues, híjole, mira, ve, yo puedo hablarte como de mi experiencia personal y todo lo que he visto que se ha desarrollado dentro de House of Apocalyptic. En House of Apocalyptic siempre hemos dicho que somos como una casa interdisciplinaria, ¿no? Donde realmente te juro que muy pocos son bailarines. Y más bien buscamos esa llama que sabemos que representa a nuestra gente, ¿sabes? Entonces, sucede que yo tampoco, o sea, yo desde pequeña me veía siendo bailarina. A mí me hubiera encantado dedicarme así de lleno, de full al baile. No tuve oportunidad por X, por Y, por imposiciones, por lo que sea. Y encontrarme con esto me dio la oportunidad justamente de poder explorar este tipo de fantasías que yo tenía en mi cabeza, pero que se hicieron realidad sin necesidad de estudiar una carrera artística. Hemos tenido oportunidad de participar en campañas publicitarias a nivel internacional, o sea, estos rostros ya han estado en Tokio, en Italia, en Nueva York, en una campaña de Wow. Lululemon, que es una marca de ropa para yoga. Fue una campaña súper bonita que realmente estuvo muy bien pensada, muy bien desarrollada y no, o sea, no solamente era como los espectaculares con nosotras posando, sino traía un mensaje súper bonito de lo que se trata el ballroom. Hemos tenido oportunidad de caminar para Mercedes-Benz Fashion Week, que es como la semana de la moda en Ciudad de México. Lo tuvimos oportunidad de formar parte de esto el año pasado durante COVID, con todas sus precauciones, todo fue digital, pero mira, hemos tenido ya oportunidad de hacer este tipo de colaboraciones, hemos tenido oportunidad de pisar grandes escenarios. Realmente me dio como todas estas satisfacciones y estos logros que en mi vida pensé que iba a tener oportunidad de hacerlo y menos así, ¿sabes?
menos realmente pudiendo dar esa cara que realmente me representa, o sea, que realmente poder ser tan auténtica de hacerlo yo, Néctar, presente y hacerlo con tanto orgullo. Yo creo que ese ha sido de los logros más grandes que he podido conseguir, que realmente puedo inclusive yo salir a la calle con plena libertad de saber que estoy expresando lo que soy y no sentirme mal por ello. Entonces, poder hacerlo con orgullo y poder tener estas plataformas de visibilidad tan importantes, yo creo que ha sido espectacular porque, vaya, son 6 años. Yo pensé que iba a tomar mucho tiempo y la verdad es que desde el primer año hemos tenido ya la oportunidad de poder a comenzar a hacer cosas grandes. La verdad, el crecimiento del ballroom en México fue tan orgánico que pues muchas casas ya hemos tenido oportunidad de hacer este tipo de cositas y la verdad es algo que llena muchísimo de orgullo. Oye, pero qué bien, o sea, todo ese recorrido hasta llegar allá, hasta Tokio, lo último, el fin del mundo por allá, pero lo importante es que, o sea, pudiste llegar a ser tú misma allá, Claro. que te mostraste tu néctar con todas puestas, con las fachas listas, ya como eras, que desde un inicio no sabías si lo ibas a lograr, pero aquí estás. Y aquí estamos dando una charla y muy emocionados de tenerte aquí con nosotros y que nos compartas mucho sobre tu historia, tu trayectoria y me encanta, realmente me encanta. Y me gustaría escuchar a Aries, me gustaría saber como ese tipo de cosas a las que ha llegado porque se ve que tiene pinta de wow. O sea, yo desde que entró Ay, así, wow, y digo, wow. Y también viene con toda, con toda. bueno, es decir, yo podría contarles o hablarles sobre mis, entre comillas, logros personales. Sin embargo, también me gustaría hablarles no solo de los míos, sino del resto de casas que hay aquí en Bogotá, sí, del resto de la comunidad, porque siento que en realidad todos hemos hecho un trabajo colectivo, sea el más organizado, sea el más desorganizado, con problemas o no, definitivamente es trabajo en equipo, ¿sí? Entonces, siempre me gustaría destacar como el trabajo que se ha hecho. Digamos, como la escena de México es una escena que ya definitivamente ha crecido demasiado y siento que la escena colombiana está dando sus primeros pasos. Entonces, creo que uno de mis mayores logros ha sido poder inspirar a otras personas a que sencillamente lo hagan. Eso que yo hice, eso de abrir una casa en su momento, eso de enseñarle a algunas personas, eso de cuidar a ciertas personas, de darles la oportunidad de que brillen por ellas mismas, eso tan sencillo como suena es muy difícil de hacer y que otras personas se hayan inspirado a hacerlo, es demasiado, porque están cooperando, están aprendiendo, están preguntando todo el tiempo, están preguntando. A mí me llegan mensajes diciéndome, oye, ¿esto cómo es? ¿Esto cómo, qué significa? ¿Sí? O sencillamente el domingo pasado nos reunimos todas en un parque a debatir sobre realness, de por qué esa categoría no nos encaja, porque esa categoría sigue siendo muy binaria, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un paso gigante. Que nos estemos haciendo ese tipo de preguntas en un territorio binario es completamente un avance gigante. Claro está, mis amigas han hecho publicidad, mis amigas han salido en videos, yo también, un montón de cosas así, pero más allá de eso, ha sido como el trabajo de la comunidad lo que nos ha hecho como especiales. Sobre todo porque se están abriendo espacios, como que nos estamos uniendo para que existan espacios semanales, mensuales, bimestrales, trimestrales, para que la comunidad tenga de dónde escoger todo el tiempo. Que no sea como, tenemos que esperar 3 meses para una boda. No, puede ser semanal, ¿sí? Entonces estamos como trabajando en eso y creo que ese ha sido el logro más bello que sí, que sencillamente la gente ya entiende un lenguaje, Claro. entiende cómo se juega, entiende ya que es un bug beat, eso ya es un avance gigante, gigante. Sí. Entonces, es lo que tengo que decir, pues, respecto a mi comunidad. Pero sí, o sea, totalmente concuerdo con lo que dices porque, o sea, dentro en Colombia, donde vivimos en una sociedad que es clasista, heteronormativa, que siempre como que tiene unos pensamientos muy rígidos, qué bueno que, o sea, hemos llegado a cuestionarnos eso y que estamos avanzando en el sentido de que ya haya más personas que se motiven a hacerlo,
se motiven a enterarse de lo que es, de cómo es toda esta cuestión. Y la verdad es que me parece espectacular dentro de Colombia, de mi país, de nuestro país. Me parece súper, súper chévere, la verdad. Y muchas gracias, Ari, por tu aporte y por contarnos un poquito sobre el logro, que la verdad creo que es un logro bastante, bastante grande, sobre todo aquí. Y ya entrando a lo que es Ballroom en Latinoamérica. Vamos a ya entrar el pantano pesado, el pantano profundo. Y me gustaría saber qué creen que, que si creen que dentro del ballroom, dentro del contexto latinoamericano, ha habido como una diferencia de los orígenes del mismo en Estados Unidos, porque hace poquito lo estábamos conversando, que me están diciendo que pues tienen ciertas características que no se adoptan a lo que son en el contexto latinoamericano, pero ¿qué otras, o sea, qué otras diferencias así como mucho más fuertes han habido en lo que es el contexto que se diferencia dentro de Latinoamérica y Estados Unidos? Bueno. Hay que revisar. Bueno, es que, a ver, les voy a contar el chisme, amigas, como de... Aquí Preparen el creamos té el calientito. sí, Pues bueno, digamos como que creo que esto va muy de la mano con lo que yo mencionaba al inicio, y es que todos tienen una percepción de ballroom específica, ¿bien? Partiendo de ahí. Como, no sé, existimos personas que podemos llegar a ser un poco, diría yo, un poco más flexibles, un poco más reflexivas al aspecto, como comunicativas, por así decirlo. También en nuestro territorio latinoamericano existen personas que les encanta el ballroom mainstream, que les fascina, y eso no está mal, eso no está mal, que les gustaría guiarse por una línea muchísimo más concreta hacia sus orígenes principales, como a sus raíces iniciales, Nueva York, Manhattan, en fin, hasta ahí vamos, ¿no? Y eso es completamente válido. Entonces, creo que también hay que reconocer que nosotros coexistimos con esas personas. Esas personas también van a los bowls, esas personas también tienen opiniones específicas de los bowls y de las dinámicas y de cómo se nombran las categorías, quiénes caminan esas categorías, incluso el DJ, o sea, aspectos como tan sencillos como esos también están ahí para darse visualización, como para criticarse, para opinar, para dar distintos puntos de vista. Entonces, existen escenas como las de Costa Rica, como el país de Costa Rica, que es una escena que pues se ha destacado por ser una escena bastante estable, por así decirlo, tener conexiones con los Estados Unidos, ya han venido personas bastante importantes, icons, stars, a ser juradas de esa escena. Sí, te pongo el mismo ejemplo como la escena de Brasil. Miren, si ustedes quieren investigar sobre la escena de Brasil, hay mucha info y lo que les puedo decir es que la gente de Brasil está loca, pero loca en el buen sentido porque son la gente, Dios, o sea, la gente de Brasil es insane, o sea, ustedes no se imaginan el level tan alto que tiene Brasil, es como, y sobre todo porque ahí existe como un gran porcentaje de comunidad afro dentro de la misma comunidad, entonces eso es muy atractivo para los Estados Unidos, chismecito. Pero lo que les digo, la escena de Brasil, por ejemplo, también tiene como mucho de las dos corrientes, ¿no? Pero honestamente a Brasil, incluso no sé si Néctar esté de acuerdo conmigo, pero va por el lado mainstream, un poquito más Sí. por el lado mainstream. Y justo inclusive añadiendo esta parte, el tema el idioma también no ha permitido que como escena latina, que pues casi siempre somos hispanoparlantes los que estamos compartiendo, ha sido como un choque que no nos ha permitido conectar del todo con Brasil. También, por otro lado. Entonces, Algo que nosotros estábamos discutiendo el domingo pasado y es que, bueno, en el Kiki training que nosotros tuvimos, que era realmente como una simulación de un Kiki Ball, era que hay muchos términos que vienen de Norteamérica, incluso también de París, que necesitan una transformación o una pequeña adaptación a lo que viene siendo la lengua hispanohablante.
¿verdad? Pero no solamente estamos hablando de una traducción que pueda llegar a ser literal o que corresponda con las raíces originales de la misma palabra, no, estamos hablando de un término que se logra adaptar a un contexto específico, y lo puedo decir así, un contexto sudaca, ¿vale? Claro, tropicalizar, importantísimo Exacto. tropicalizar, porque justo uno de los temas más fuertes igual acá en México y que también se nos cuestiona como caso es que, ¿por qué están chanteando en inglés? Y yo así de, ¿por qué? En español, o sea, ¿por qué hacen chanting en español? Y era como, porque nuestra gente habla español, o sea, yo no voy a hacer chanting, no voy a hacer cánticos en inglés porque yo quiero que mi gente me entienda, yo quiero que mi gente se involucre, o sea eso fue igual otra de las cosas que se nos cuestionó muchísimo porque forma parte de esta cuestión de la tropicalización de todos estos términos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlos propios, porque necesitamos que la gente los entienda, porque vaya, o sea, no todos tienen el privilegio, porque es un privilegio poder hablar inglés, ¿sabes? No todos tienen el mismo acceso a poder estudiarlo. Entonces, la idea justamente siempre ha sido esta, ¿no? Abrazar a nuestra comunidad latina y darle lo que necesita, o sea, no imponerle nada, o sea, siempre ha sido esa la idea y creo que viene conectada con toda esta parte que dice Aries de eh, creo que si lo vemos de forma muy global, sin quitarle el peso de activismo que realmente tiene el ballroom en sí desde sus orígenes en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica el ballroom se ha convertido en un acto radical de protesta. O sea, ustedes en Colombia, wow, wow, o sea, fue impresionante el impacto que se consiguió con este acto de protesta, porque en verdad el hecho de salir a la calle para nosotros ya es un acto de protesta, ¿sabes? Porque para nosotros no es como allá en Estados Unidos, en Nueva York, donde realmente ya el voguing, el ballroom, it's a thing, y realmente ya es algo súper aplaudido y súper celebrado. Aquí no, aquí difícilmente nos abren los espacios públicos. Entonces, nuestra lucha es completamente diferente. Allá ya pueden relajarse y allá ya pueden ver qué casa es la más perra y qué casa es la más chingona. Aquí nos toca sobrevivir todavía. Entonces, yo creo que esa es la principal diferencia que ahorita nos aleja. Y esto evidentemente viene por el tiempo. Llevan años haciéndolo. Por supuesto que ahorita pueden relajarse un poco. Nosotras no. Nosotras seguimos ahorita a pie de cañón dándolo todo porque pues existimos y resistimos, ¿sabes? O sea, realmente nuestro lema en House of Apocalyptic es nuestra venganza de ser felices y somos felices bailando, porque esa es nuestra forma de realmente hacer algo por conseguir un cambio en México y no solo en México, sino en Latinoamérica y donde tengamos oportunidad de pisar, porque eso es lo que somos, o sea, nosotros estamos constantemente haciendo activismo, protestas y realmente creo que esa es la principal diferencia. Sí, sí, y la verdad es que, pues de lo que me viene contando, creo que es muy importante hablar de esto porque, como lo venían contando, no es como de apropiarse del lenguaje de Estados Unidos, sino también interiorizarlo, como lo venía diciendo, que aquí venían comentando que tropicalización, tropicalizar, es decir, todo esto, estas escenas que pienso que sí, sí es importante y que a diferencia de Estados Unidos, aquí la sociedad es totalmente distinta y lo va a catalogar mucho como algo muy negativo o algo que tiene que estar apartado de la sociedad y no, no tiene que ser, no debe ser así. Pero como vienen siendo, seguimos en la lucha, tanto allá en México como aquí en Colombia, seguimos en esa lucha y seguimos que no únicamente se visibilice, sino que también más personas entiendan que es algo espectacular, una manera de expresión. Y es muy chévere, es muy espectacular. Y algo con lo que yo concuerdo totalmente y espero que todos los invitados que estén aquí también concuerden con nosotros. Y sí, bueno, eso es. Pero ya aquí hablando, sacando ya a Estados Unidos, dejando de lado allá a los gringos esos, vamos a hablar lo que es esas dificultades de lo que es dirigir una casa en Latinoamérica. No únicamente allá en México, sino también aquí en Colombia, en ambos países, que aún siendo México y Colombia como dos cosas de cierta manera también distintas, compartimos algo.
algo, así sea chiquito, compartimos algo y me gustaría conocer cómo es eso, todo eso sobre dirigir una casa aquí en Latinoamérica. Wow, igual es una pregunta muy fuerte, muy buena también. Eh, yo creo que lo más difícil realmente ha sido entender que Yo iba a empezar por ahí, o sea, literal, era como la primera palabra que llegó a mi cabeza fue entender. entender, claro, Literalmente, la primera o palabra. sea, ¿qué pasa? No solamente somos una comunidad disidente, sino que somos una comunidad racializada, llena de muchas minorías, y por ende hay mucho resentimiento. Hay mucho resentimiento, hay mucha gente que está a la defensiva. Entonces, creo que lo más complicado ha sido justamente poder ser 100% empático con cada una de las personas que forman parte de esto, porque evidentemente hay mucho shade, hay mucha pelea, mucho drama, mucha riña, no solamente entre casas, sino también entre integrantes de una propia casa. Entonces, toca entender que evidentemente si eres una mujer trans morena, por supuesto que hay mucho resentimiento porque allá afuera te ha tocado mucho odio, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo más difícil ha sido realmente poder entender de dónde viene todo este comportamiento de todos los integrantes de la comunidad y poder ponernos en su lugar y buscar como las mejores opciones para encontrar soluciones a todos estos problemas, ¿no? Porque evidentemente mucha gente nos tacha de, ay, las jotas liosas, ay, es que pederas se pelean nada más y les encanta el chisme y pues sí, sí somos, pero hay un trasfondo, hay un origen y entenderlo nos ayuda a encontrar soluciones, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso ha sido como la parte más complicada, no solamente de dirigir una casa, sino de poder entender una comunidad, de poder desarrollar una comunidad donde va a haber gente que tenga, que adopte y que replique este tipo de actitudes violentas, porque estamos tan acostumbrados a tenerlo normalizado de allá afuera que queremos entrar a un círculo y replicarlos, pero se nos olvida que justamente aquí adentro ya no está el enemigo, ¿sabes? Se nos olvida que aquí adentro ya no hace falta sacar las garras para buscar un pedazo de pastel. Aquí adentro todas estamos buscando lo mismo. Entonces, yo creo que lo más difícil es realmente apoyar a la gente a entrar en este proceso de dejar estar a la defensiva y comenzar a pensar en comunidad. Pero viene justamente toda esta parte de la cultura de la cancelación, donde se cuestiona si es correcto o no es correcto, y pues yo creo que viene siendo bien importante retomar esta parte, o sea, realmente no olvidarse que todas tenemos este resentimiento bien arraigado, porque a todas nos ha tocado allá afuera sufrirle. Entonces, partiendo de ello, nuestras experiencias evidentemente no van a representar las de las demás personas, ¿no? Eso es algo igual bien importante que siempre debemos de tener presente, que mi experiencia nunca va a ser similar a la de otras personas, ¿no? Entonces, tener esta capacidad de poder ser empáticos, yo creo que ha sido como el tema más difícil de poder lidiar, no solamente con una casa, sino poder entender a una comunidad, más siendo una comunidad como la que es el ballroom en Latinoamérica. Sí, 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 así de bonito. Honestamente, no me imaginaba que, que dirigir una casa fuera así, que esos aspectos influyeran mucho, sobre todo en lo que es la convivencia dentro de las casas y la comunidad, sino que este, todas conviven y todas están luchando contra un mismo propósito y la idea es no irse dando entre todas, sino, oye, estamos aquí, sabemos que este, nos han pasado ciertas cosas, pero no las tenemos que replicar en nosotros, no, no debemos repetir esa historia. Y Claro. totalmente me gusta muchísimo, muchísimo tu aporte.
y Aries que estaba emocionado por comentarnos, estaba muy emocionada de comentarnos algo que Pues, sin pronto. embargo, para no intentar como ser redundante en las cosas que mencionó Néctar, también me gustaría mencionar que es algo inevitable, porque un montón de Jotas están conviviendo en un mismo espacio, amiga. Entonces, es inevitable que Imagínate no, eso. exacto, que no suceda, ¿sí? Porque justamente como decía Néctar, es que somos liosas, que somos canzonas, que sacamos las uñas de vez en cuando, entonces de repente, no sé, tú estás tranquila, no sé qué, y de repente ves en tu Instagram y aparece una casa nueva, que suben fotos, que suben videos, y es inevitable de repente no decir, ¿y esta quién es? Sí, Y esta, total, ¿quién? I don't know her. total. De repente, de No, repente, porque está mezclando Vogue Femme con Old Way, ¿por qué? Pero es inevitable, sí, es inevitable, y entiendo claramente el punto de lo que menciona Héctor, que es sumamente importante porque aquí también sucede. Aquí también sucede que hay diferentes como justamente diferencias en cuanto a cómo nos comportamos o cómo hace falta empatía con las demás personas, ¿sí? En mi caso, realmente siento que la dificultad, claro, lo que menciona Néctar también es como mi punto número uno, mi punto número dos, es entender las identidades de tus hijos. Eso y tener empatía y aprender a entender y a partir de eso enseñarles, porque es duro enseñar, porque si tú no tienes de dónde sacar esa información o si tú no la has probado, si tú no te has equivocado, es muy difícil que le enseñes a otra persona, porque te van a, y como son babies, de repente llegan con muchas preguntas, llegan con un montón de cuestionamientos, entonces de repente llega alguien y dice, bueno, yo soy mujer cis, hetero, blanca, ¿cómo me hallo aquí? ¿En qué momento reconozco qué privilegios tengo o qué privilegios no tengo dentro de un espacio en donde soy invitada? Bueno, que también ese es otro tema muy aparte, ¿no? Pero, ajá, reconocer sus privilegios y qué privilegios no tiene dentro de la comunidad. De repente, ¿qué pasa si alguno de tus hijos tus hijas te dice, bueno, yo soy no binario, ¿cómo me hallo? ¿Qué categorías puedo caminar y qué categorías no? Bueno, dependiendo de cómo me sienta, o si soy género fluido, ¿sí? O si soy trans. Si soy trans, entonces, ¿cuál es mi importancia dentro de esta comunidad? ¿Qué papel juego aquí? ¿Cómo me ven las demás personas en el exterior, en mi misma comunidad? Bien, entonces creo que eso ha sido muy, muy, muy difícil, cómo entender sus identidades, sus propias disidencias y además cómo funcionan sus cuerpos, porque cada cuerpo reacciona diferente a lo que quieran hacer. Si quieren hacer Sex Siren, si quieren hacer Always, si quieren hacer Runway, si quieren hacer Vogue Femme, es como comprender cómo sus cuerpos reaccionan físicamente, químicamente, emotivamente, a todo eso es sumamente complicado. Además que pues, ajá, el involucrarse emocionalmente es inevitable. Entonces, cada cosa que les pase a ellos, tú tienes que estar pendiente, tienes que llamarles, tienes que verificar dónde están por su seguridad, ¿bien? Entonces, es como todo, como, Es como una meter chamba, es Dios, un la cabeza trabajo en ser madre. así. Un segundo trabajo. Ahora sí entendemos a nuestras madres que nos lo decían. Un segundo trabajo no remunerado, amigo. Sí. no, pero pues lo que comenta, imagino que, o sea, que aún así, que te toque toda esa responsabilidad de cuidarles, de acercarte, de involucrarte, como venir, involucrarte emocionalmente, que es algo muy importante, que es la responsabilidad emocional, es algo que no todo el mundo llega a hacer y es realmente admirable y sobre todo que saben que encuentran un espacio de seguridad y es algo muy bueno y lo que me cuentas, Aries, siento que es algo que todo el mundo como que debería tener de conocimiento, ¿ya? Porque es muy importante, no únicamente dentro de las casas, sino para todos. Entonces, me gusta en el sentido de que aún así, eso, estás ahí y estás presente para ellos, para ellas, y pues nada, me encanta que espero que te, imagino que te soyas, te gusta mucho, sobre todo estar ahí para ellas en todo momento y comentar
no únicamente lo que venía diciendo como que en Instagram que suben fotos y esta quién es, poster, sí, Ah, sí, porque, ojo, alguien escribió, hablen del shade, porque pues sí, mi vida, el shade no viene de RuPaul, el shade se origina en el Mercy. ballroom. Y justamente acá viene esta parte de ser muy inteligente para poder hacer este tipo de comentarios sin que sean violentos, ¿sabes? O sea, ujú, es todo un arte, o sea, no es una mentira que el shade es un arte, o sea, es una realidad que para poder articular una crítica constructiva, tienes que, tienes que hacerlo de una forma muy sutil y realmente tiene que venir desde el amor, que eso es lo que a veces a la gente se le olvida, que el shade lo quieren originar desde el odio y no, o sea, así pierde todo el sentido, o sea, así no tiene ningún Sí, interés. el shade desde el odio no es gracioso. Claro, por No, supuesto que sí, no no. es gracioso. Ajá, ya sobrepasa sus límites, o sea, sí, hay como cierto punto como que, ok, hasta aquí llegamos, pero que sobre todo prime el respeto y el amor como lo venían comentando. exactamente. Y bueno, ya que hablamos un poquito sobre esto de lo de las casas, sobre las dificultades que han tenido para dirigir estas casas, ¿creen que es como diferente en otros países? O sea, ya conocen cómo es dirigir una casa dentro de su país, del país, pero ¿creen que hay como cierta diferencia? ¿Hay algo que se encuentra allá, que no se encuentra aquí? ¿Cuáles creen que son como esos puntos diferentes? Híjole. Pues mira, partiendo del hecho que estamos hablando de un maternaje y que al final todos somos seres humanos y todos atravesamos por este proceso con nuestras madres, eh, evidentemente las diferencias culturales siempre van a estar marcadas. Igual el contexto siempre va a ser diferente entre un lugar y otro, pero yo creo que si hablamos de maternaje, por lo general yo creo que sí sigue la misma línea, ¿no? Esto que decía Aries de estar pendiente de tus niñes, de saber que están bien, de saber quiénes están mal, de saber cómo puedes ayudar a cada una de ellas. Yo creo que sí, esto sí debe ser muy similar, ¿no? Evidentemente también vienen como dependiendo de las casas, diferentes formas de abordar el maternaje o el paternaje, pero yo creo que siempre debe de seguir la misma línea, ¿no? Que es saberte con esta, sí, responsabilidad, porque tú estás asumiendo este rol de una responsabilidad con alguien que está confiando en ti. Entonces, yo creo que partir de eso es lo más importante porque estás asumiendo un rol que nadie te está imponiendo, que tú estás decidiendo hacerlo por amor y que realmente eso habla como de el poder hablar de un buen maternaje o un mal maternaje, como, tanto en la vida real como en nuestra fantasía del ballroom, ¿sabes? O sea, este buen maternaje siempre va a venir de esta parte de realmente tener una preocupación genuina de hacerlo porque te interese que tus niñas estén bien, que tus niñas salgan adelante, de poder brindarles el mayor apoyo, de estar siempre atrás echándoles porras y sí, sí, tú puedes, ¿sabes? Y por supuesto que hay madres egoístas, por supuesto que existen, o sea, por supuesto que hay madres que están por el título, que hay madres que están por el foco, por el spotlight. No está mal, ¿no? Al final de cuentas, cada quien decide de qué forma quiere aportar, Eh, pero, además, pero, Aries, es que Aries tiene algo, siempre quiere tirar algo importante para decir. Y me gustaría también como escucharlo, interactuar un poquito sobre pues lo que veníamos comentando y lo que me venía comentando también Néctar, si tiene otro punto más que agregar. no, sí, o sea, hay algo muy bueno que siento que está sucediendo últimamente y es que la escena latinoamericana, de alguna manera, de una manera silenciosa, se comunica por redes sociales. Es decir, tú puedes estar viendo qué es lo que está pasando en Argentina, tú puedes ver qué está pasando en Bolivia, tú puedes ver y te enteras de lo que sucede en otros países. Y según lo que tú ves, tú vas como deduciendo que de alguna manera estamos navegando en el mismo bote, ¿sí?
Sin embargo, no hay que negar que en Estados Unidos o en París hay casas, hay madres que sencillamente no cuidan de sus hijos, que solamente los quieren para que ganen los trofeos. Y eso sí, eso es una realidad y existe, Claro. ¿sí? Sencillamente te quieren porque tu performance es muy bueno y te tienen ahí como un arma ahí como para las categorías y tú date, tú date, tú date, que eso es lo que importa. No hay nada de familiaridad. Yo he hablado con muchas personas de los Estados Unidos que me dicen que eso es algo que ya allá se perdió, que era justamente esta intención de colegaje, de intentar ayudar a los demás todo el tiempo. Eso ya allá ya no existe. Ya, por lo que justamente Néctar decía, allá ya se pueden relajar, allá no tienen otras cosas por las cuales pelear, no, ya es algo sumamente incluso comercial. Sin embargo, acá hay otras necesidades, ¿sí? Entonces, para mí a veces puede ser incluso muy conflictivo, es conflictivo, cuando sencillamente vemos que, es que no sé cómo decirlo, que hay, no ha pasado aquí en Colombia, pero no sé si habrá pasado en otros países de Latinoamérica, sobre todo en el extranjero, que son madres cis, hetero y blancas, ¿va? Entonces, es que justamente ahí ya no estamos como tocando un límite de lo que significa ballroom y, ay, es que tú y es que no, sino que justamente ya es una cosa de tener privilegios o de no tenerlos, ¿sí? Entonces es una cosa completamente distinta. Pero sí, justamente eso. Otra cosa, bueno, abismal, sí, 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 gracias por eso. Aquí hay una chica que es heterosis, Ujú. blanca también, que, que es madre de una casa, ¿no? Entonces, eso nos da la puerta abierta como para que nosotros hablemos de los privilegios, de lo que significa ser una mujer cis en ballroom, bueno, ya. Y pues lo que mencionaba Néctar es que sí, hay personas que quieren el spot, hay personas que quieren la atención, pero pueden tener atención en redes sociales, pero lo importante es lo que hagan por las personas, sí, en serio, lo que realmente aporten a la cultura. Y pues bueno, vaya el performance, porque uno a veces se encuentra con sorpresas, con chops por ahí. De pronto, ¿verdad? Pasa. Con cositas ahí ocultas. Pero sí que bueno, qué bueno este, que, que comportan este tipo de cosas con nosotros, porque honestamente estoy segura que nadie se lo imaginaba y hablando, pues dentro de cómo son madres de esas casas, eh, realmente me llama mucho la atención cómo todo este proceso no es únicamente espectacular, sino también difícil. Y ahora que estábamos conversando un poquito, que Ari me estaba comentando que había una mujer cis blanca dentro, si está aquí en la charla, creo que me habías comentado, me gustaría saber de ambos, obviamente, cuál es esa esencia, mierda, esa esencia de su casa, cuáles son los integrantes de la casa, cuáles son esas personas, quiénes son ellas, y si los pueden comentar, qué es lo que se siente en sus casas. Bueno, Avi no está aquí, no está en esta reunión, no, si no ya hubiera escrito algo en el chat. Pero lo que puedo decir de sus hijas es que son, ay, es que si tú les conocieras, yo siempre que hablo con ellos, siempre les digo, es que ustedes son unas callejeras, callejeras, que les gusta la calle, les gusta la vida nocturna, les encanta, son muy unidas, son una familia súper bonita, en verdad, y cada uno de ellos tiene como un talento especial y de verdad diría yo que es una de las casas más talentosas hoy día, aquí, bueno, al menos en la escena, son muy talentosos, se destacan porque trabajan en equipo todo el tiempo. Entonces, es lo que siempre puedo decir de ellos. Callejeras, callejeras. Qué súper, qué espectacular, qué chévere que hayan esas casas aquí en Colombia. Yo honestamente no tenía conocimiento, no sé si otras personas aquí lo conocían, pero qué chévere que puedan compartir eso. Y Néctar, sí nos podía comentar un poco sobre su casa Apocalipsis, quizá
como ahí le veo medio pensando, ella está ahí arreglándose, pensándola. Y hermana, Híjole, ay, no sé. Pues es que justo, creo que también somos callejeras. La verdad, Se lo que es, delataron, nacimos en un atrapadas, burdel. Nacimos en un burdel, ¿sabes? O sea, atrapadas. Apocalyptic nace del burdeleo, nace de para madres eso burdeleras. nací. Nuestras dos madres fundadoras, Franca Polari y Victoria Letal, realmente, o sea, Franca Polari era la reina de la noche, te lo juro. Y Victoria Letal es un ícono del burlesque acá en Ciudad de México. Entonces, pues sí tenemos bien arraigada esta parte de no desprendernos de la vida nocturna, porque inclusive pues el ballroom también nace de eso, nace de esta necesidad de este espacio recreativo en la vida nocturna donde se nos cerraban puertas por ser latinos, por ser negros y de espacios gays. Bueno, sí, eran espacios gays blancos, realmente, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, House of Apocalyptic siempre se ha adueñado de la noche, ¿sabes? O sea, sí somos mucho más fans de ir a animar una fiesta que de cualquier otra cosa. Entonces, pues sí, culpables. Sí, ya tenemos aquí, ya se acaban de delatar, se atraparon, pero porque Atrapada. atrapada. Pero qué genial que como que ambos hablen de su casa, que Néctar me comenta que ya este, habla mucho sobre la madre fundadora y sobre todo Aries, que como venía diciendo, que me llama mucho la atención también pues conocer sobre las casas colombianas, sobre las casas mexicanas, sobre las casas latinoamericanas, que es de lo que se trata esta charla, que es Latinoamérica, lo que somos como hispanohablantes, como latinoamericanos, lo que nos identifica y qué genial que se puedan compartir eso, que se delaten entre sí, que salgan y sean las reinas de la noche. Y me encanta, me encanta mucho. Y este, ya llegando a otra pregunta aquí, es si se han visto como afectadas de alguna manera por la forma en cómo se desarrollan pues, las escenas dentro del contexto latinoamericano, en tanto México como en Colombia, como ese tipo de afectaciones ya sociales. ¿Cómo se ha visto eso? Mm, suspiro. Adelante. Suspiro, Sácalo, sácalo. suspiro colombiano entendible. Empieza a llorar, todo estoy harta, no sé qué. Bueno, digamos que realmente yo sí puedo llegar a decir que en mi camino, en lo que ha sido este bonito, divertido, incluso complejo camino de lo que es ballroom, sí me he llegado a haber visto afectado por, sobre todo por la forma en que se toman ciertas decisiones, ¿no? En lo que se supone que tiene que ser correcto y lo que no es correcto, ¿sí? Entonces, eso siempre me ha afectado directamente a mí porque es que peleas nunca faltan, desacuerdos nunca faltan, pero bueno, si uno pensaría que, ok, todo termina cuando, bueno, cuando está la pelea y cuando hay una reconciliación, no, pero a veces ese tipo de cosas se agrandan muchísimo más como para tener abuso sexual, transfobia, homofobia, machismo interiorizado, la heteronorma, la homonorma, es decir, ese tipo de cosas realmente se han visto en la escena latinoamericana cientos de veces, tanto en Colombia, México como en Chile. Bien, entonces eso ha sido un problema gigante, porque todo se genera de una sola pregunta, de lo que está bien hecho y de lo que no, de cómo tendría que ser esto y cómo no, de a quién le pertenece esto y a quién no. Entonces realmente son preguntas tan subjetivas que realmente pueden tardar horas, días, meses, años, siglos en resolverse.
¿sí? Entonces, creo que socialmente es lo que más me he visto como afectado porque, bueno, son energías que cansan todo el tiempo, entonces ya tú no quieres saber de tu comadre, tú ya no quieres saber de nada, tú ya nada, tú quieres andar en tu propio cuento, haciendo lo que a ti te gusta y, digamos, parchando con la gente que te gusta, ya está. Pero eso es una realidad que se vive hoy en día. La transfobia, el machismo interiorizado, todo eso de verdad todavía sigue existente dentro de nuestro propio círculo, que aunque se vea tan reducido, está ahí latente. Claro, Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. Y pues hablando del contexto colombiano, es, es muy evidente y aunque hay gente que dice, "Ay, pero no se ve aquí", lo hay y desafortunadamente se va a seguir viendo porque es muy difícil cambiar el pensamiento de una sociedad, es muy difícil cambiar una cultura y la cultura como lo es la colombiana, que es tanto clasista, machista, heteronormativa y muy cerrada y encasillada a esas cosas que es por ejemplo, la familia tradicional, el no te metas con mis hijos, todo ese montón de cosas que es que el propósito es que en un futuro se cambien, que en un futuro tengamos más conciencia de lo que es, ¿no? Y Néctar me gustaría sobre todo escucharlo, porque ya escuchamos la parte de Colombia y queremos escuchar la parte en México, ¿cómo es? Bueno, estamos hablando de Latinoamérica, evidentemente nos abraza el Sí, sí, machismo, nos abraza la misoginia, desafortunadamente. O sea, sí, es sí. triste que siga siendo un problema, que siga siendo algo que nos aqueje, que siga siendo algo que realmente tengamos que hablar, ¿sabes? Cuando una esperaría que ya haya quedado claro formando parte de algo como lo es el ballroom, pero ni modo, toca seguir hablando al respecto, toca seguir señalando este tipo de actitudes, toca pues no bajar la guardia, porque yo creo que es lo peor que podemos hacer en este tipo de circunstancias. Hay veces en las que se nos cuestionan las formas en las que exigimos este tipo de situaciones, pero vaya, ¿no? Es como cuando se cuestiona el hecho de por qué el movimiento feminista está haciendo lo que está haciendo, de quemar monumentos, pero a ver, ¿de qué otra forma te lo decimos? ¿Sabes? O sea, no las ha entendido de ninguna otra forma. ¿Sabes? O sea, llega un punto donde en estos momentos, igual en México, nos cuestionamos, o sea, ¿qué tanto vamos a permitirle a este tipo de gente seguir haciendo lo que hace y que sigan como si nada, ¿sabes? Y de pronto estamos muy en contra de la cultura de la cancelación, pero de pronto también tenemos que ejercer acciones para evitar que esto siga sucediendo con personas que siguen teniendo este tipo de actitudes, este tipo de violencias. Entonces es aquí donde toca proteger a los nuestros, toca proteger a nuestra comunidad y ni modo, o sea, se te dijo y no lo entendiste. Lo siento, ya no eres bienvenida en mi casa, ¿sabes? O sea, y es triste porque pues no nos gustaría llegar a este tipo de medidas, pero desafortunadamente sigue siendo necesario porque, como dice Aries, es desgastante. Es desgastante. Yo he visto mucha gente rendirse del ballroom por no entender por qué sigue habiendo este tipo de dinámicas. Y yo siempre les digo lo que ya les dije, lo siento, pero también yo voy a ponerme del lado también de la otra parte porque entiendo que sigue existiendo esta resistencia, que sigue existiendo este rencor, que siguen existiendo estas dinámicas que aprendió que eran correctas y pues vaya, no los voy a defender, pero los entiendo. O sea, lo que quiero que sepan es que yo entiendo de dónde viene y que pues se va a hacer lo que se pueda siempre y cuando no me afecte a mí. Ya cuando algo me empieza a afectar a mí y ya me empieza a desgastar emocionalmente o ya inclusive se ponga en algún tema físico, es ahí donde, wow, ya no. O sea, te di la oportunidad, pero no se pudo, ¿sabes? Entonces, yo creo que es ahí donde toca cuidar a los nuestros. Sí, sí, sí. Tocando pues la cuestión de los movimientos que venías mencionando, sobre todo lo del feminismo, que hay mucha gente que dice, ah, ¿por qué el feminismo? ¿Qué las feministas? ¿Dónde estuvieron las feministas cuando pasó eso? Y es precisamente por lo que está, para ayudar, no está del lado de lo que es el embrismo, sino de igualdad del feminismo, trabaja para ambos. Y es muy impresionante que en México, pues también visto que, pues como me ibas comentando, es Latinoamérica y nos abraza un montón de cosas que
desafortunadamente tenemos que convivir y seguir luchando para que no sigan siendo como lo es y darnos cuenta de que es un problema el que tenemos que darle importancia sí o sí, independientemente si somos straight, not straight, trans or not. Cualquiera de esos es un problema que nos compete a todos y sí me estoy totalmente de acuerdo. Y eh, ahora pasando a otra pregunta ya como para más o menos ir dando paso a cerrar. Me gustaría que me comentaran qué desean contarles aquellos colombianos, aquellos mexicanos, aquellos latinos de la comunidad LGBT más que se sienten abandonados por su pertenencia a la comunidad a partir de lo que son sus experiencias dentro de la casa. Ari, Néctar. Aries, me gustaría escuchar sobre todo también. Vale, pues lo que yo le puedo decir a la comunidad que se sienta de esa manera es que, puede que suene muy clichésudo, pero hay un spot para cada quien, hay un lugar para cualquier persona, en verdad, hay un lugar. Sí, Si esa categoría performativa no va de acuerdo con tu cuerpo, no va de acuerdo con lo que, con tus vivencias, te aseguro que hay un spot para ti, ¿sí? Hay un spot para cada persona. ¿Sabes? Entonces, creo que a partir del conocimiento y a partir como de la investigación también y de permitirnos, como era lo que decía Néctar principalmente al inicio de de su pregunta, era que justamente no negar ese brillo que hay dentro de nosotros, no suprimirlo, no esconderlo, porque ya es suficiente. Creo que estamos de verdad, creo que estamos en una generación donde creo que justamente la generación Z se está encargando de justamente brillar como se les dé la gana, de hacer las cosas como se les dé la gana y de protestar como quieran, ¿saben? Entonces, no importa, no importa si eres de las, no sé, de la generación Dragon Ball, no sé, la X, la Y, no sé, pero si en verdad quieres como acercarte, está bien, en verdad, creo que este es un espacio que no se le tiene que negar a nadie, y que justamente, si hace parte justamente de la comunidad, merece saber, así sea incluso como espectador, merece saber cómo funcionan este tipo de dinámicas. Y es lo que siempre le digo a todos que me dicen, no, pero es que yo no quiero ir a una bowl porque no sé bailar. Y yo les digo, no, es que de eso no se trata. Hay un spot para cada quien. Hay una luz, hay un reflector para cada persona, para cada momento. súper, me encanta, sí, así es. Néctar, Ay, pues es que la yo, pensó, lo yo pensaste. creo que justo la magia del ballroom es esa, ¿sabes? Que que si no hay una categoría para ti, pues la va a haber, ¿sabes? O sea, va a hacerse posible que algo puedas hacer para formar parte de esto, porque justo todos son bienvenidos y toda persona que realmente necesite de esto y que se acerque genuinamente a decirte, sabes que me gustaría formar parte de esto, puede encontrar en dónde sobresalir, porque justo Ballroom no es solo el voguing, y creo que eso es algo muy importante que la gente debe de llevarse cada que tenemos oportunidad de hacer este tipo de experiencias, de compartir. El voguing no es ballroom, forma parte y es muy importante, pero hay muchas otras categorías, muchas otras formas de explorarte, muchas otras formas de poder encontrar qué es lo tuyo y no solamente el baile, ¿sabes? Entonces, acá yo lo veo más como esta oportunidad de justo lo que decía desde un principio, ¿no? Yo el ballroom para mí se convirtió en esta oportunidad de realmente poder reencontrarme y poder redefinirme y deconstruirme, ¿sabes? O sea, quitarme todas esas cosas que me enseñaron allá afuera que estaban bien, pero que en realidad están mal
y poder llenarlas con huecos de amor, con huecos de cariño, con huecos de empatía y poder entender no solamente a lo que hay allá afuera, sino poder entenderme a mí como persona individual capaz de hacer muchas cosas, me ha dado la oportunidad justo de poder ir abriendo muchas puertas que si bien el camino no ha sido fácil, por lo menos el hecho de poder estar enteramente eh, satisfecha con lo que yo soy y realmente poder decir que hoy me amo por lo que yo soy, por lo que represento, por lo que defiendo y que esto vino gracias al ballroom, porque yo se lo debo al ballroom, el poder decir hoy y verme a la cámara en estos momentos y decir, verga, qué bonita estoy y cómo me amo y cuántas cosas he conseguido, pues me ha hecho por lo menos que sea más fácil salir allá afuera y seguir protestando y seguir luchando porque las cosas sean diferentes, porque el hecho de que mi experiencia, el poder llegar hasta acá me tomó tanto tiempo y tantos golpes y tanta violencia y tantas cosas malas no significa que tenga que ser así, ¿sabes? O sea, lo ideal es que no lo sea, lo ideal es que las futuras generaciones lleguen y que puedan hacerlo de una forma más orgánica. Y creo que eso es lo que el ballroom ha sido para mí, poder encontrar esta oportunidad de enseñarle al mundo que no tienes por qué atravesar por cosas malas para llegar a este punto de amor propio. Realmente creo que puede ser un proceso y debe de ser un proceso mucho más orgánico para poder aceptarnos como individuos y abrazar todo lo que nos hace pues personas únicas. Totalmente. Me encanta tu aporte y estoy totalmente de acuerdo porque la verdad el arte, el amor propio es un arte muy difícil de dominar y no cualquiera llega a hacerlo así eso toma años, toma mucho tiempo y qué bueno que dentro del ballroom algo que te permitió abrirte, que te permitió ser tú como eres, eh, te, te ayudó a reconocerte y decirte, wow, estoy hermosa hoy. Y es muy genial y es algo que sería bueno que todo el mundo experimentara, que toda la comunidad LGBT, que todos los colombianos, que todos los mexicanos sobre todo, se sientan así, de esa manera. Y sería espectacular que no solamente lo que estemos aquí escuchemos, sino que esta información y esto que estamos aquí llegue a más personas. Y es espectacular, a mí me encanta, a mí me gustó muchísimo. Y ya ahora como para ir finalizando, ya pasando un poquito más, ya la última pregunta a la que queríamos pasar es que cómo ven ese futuro de la escena del ballroom en sus países, en Colombia, en México, en Latinoamérica. Y si tienen algún tipo de proyecto, si tienen algo que estén ahí horneando, que nos quieran compartir, claro. Ari está... Sí, sí, adelante. Am, bueno, pues la escena colombiana la veo brillante. La escena colombiana la veo muy brillante, en verdad. Veo que va a ser muchísimo más grande, veo que van a haber espacios cada fin de semana, veo que personas del exterior van a querer visitar el país, van a querer caminar en el país, se va a expandir un montón. No, sobre todo porque ya hay personas aquí dentro de nuestra misma comunidad que pertenecen a casas major. Bueno, va a pasar con muchas más, de repente muchas más kikis, muchas más casas. Entonces lo veo bien brillante. Lo veo brillante, pero también lo veo golpeado en el sentido de que para llegar a ese lightness o para llegar a esa brillantina que tanto veo yo, creo que vamos a tener que pasar por muchos obstáculos, veo que vamos a tener que pasar miles de horas hablando, reflexionando al respecto. Justamente lo que decía Néctar, defendiendo a nuestra propia comunidad, porque no todo va a ser un camino de florecitas, ¿sí? Tenemos que defender a los nuestros y va a pasar, va a pasar. Y bueno, así la veo y también la veo así como en Latinoamérica, aunque varios países ya llevan camino por delante, como es el caso de México, ¿sí?
Y bueno, personalmente, si se están horneando cosas, se están horneando unos espacios justamente de Voguing Sessions para que la comunidad asista, para que nuestra comunidad trans entre gratis y sencillamente puedan adquirir ese conocimiento pues lo más rápido posible y que puedan hacer con el conocimiento pues lo que les sea mejor. Y pues para octubre se está planeando una Kiki Ball, que si hay personas aquí de Bogotá que nunca hayan ido a una Kiki Ball, que bueno, va a ser organizada por mi persona, por su servilleta, que va a ser como a finales de octubre. Entonces, pues eso es lo que se está planeando hasta el momento. Y bueno, pues se están planeando muchos más eventos que no son por mí, es decir, hay personas que están ahí trabajando duro, duro, duro también al respecto. Entonces, sí, en Barranquilla sería increíble poder hacer algo de la mano de la universidad de Uninorte. Sería increíble poder hacer una colaboración y créanme que muchas personas de aquí nos vamos hasta allá, eso no hay problema. Un taller, dos talleres, un conversatorio, lo que se necesite, vamos hasta allá. Nos vamos, nos vamos. Ay, mira. Nos vamos sin problemas. Ya arranco yo sí, Ay, yo por mí, yo las arranco para allá a apocalipsis en Bogotá. Barranquilla, que no puedo creer. Las apocalipsis en Barranquilla se van a transformar ya. Coteñas ellas. O sea, ya, Necesitamos esa, échenos, necesitamos se van ese las feeling. apocalipsis, se van los apocalipsis del país. Échenos joda, ya, ya va. De leche no jodas, sí, decirlo es un poquito peligroso decir el leche no jodas junto aquí en Barranquilla. Ah, Pero bueno, como sí. que lo sentencian Desde que mucho. la pasen bien, desde que la pasen súper bien, eso, pues Sí, sí, bien, pero me estamos. encantaría que las apocalipsis vinieran aquí, por supuesto, Ay, sería increíble. claro, estaría precioso Wow, andar por allá en Colombia. Ojalá ay, pronto. qué genial, sí, es súper Qué chévere fantasía. verlos allá. Sí, sí. Pues hablando ya como de esta parte de esta proyección, yo creo que lo más importante es resaltar esta parte de cómo hemos crecido como comunidad latinoamericana, porque van a decir que hablo muchísimo de mi madre Franca Polari, pero es que en verdad, ay, dejó un hueco enorme que dejó muchos proyectos también, y uno de ellos era el hecho de comenzar a armar una comunidad latina robusta, fuerte, en constante comunicación, ¿no? De hecho, pues, se tuvo oportunidad como de entablar, Franca estuvo mucho tiempo viajando por allá, por Latinoamérica, conviviendo con mucha gente, y de ahí nacen como este tipo de dinámicas de tener un grupo de Facebook, ya tenemos inclusive un chat en WhatsApp donde estamos en constante comunicación, donde pues tampoco ha sido sencillo porque evidentemente también hemos tenido problemas, también ha habido ahí dos que tres test calientitos en diferencias de opiniones, pero vaya, seguimos proyectando y seguimos buscando. Evidentemente es comprensible que no todas las personas pensamos igual, pero pues yo creo que lo más importante para poder partir y llegar a algo así de grande es reunirnos las personas que sí tenemos pensamientos en común y compartir y crecer juntos, ¿sabes? Y creo que eso es lo que está pasando con Latinoamérica y que afortunada y desafortunadamente vino derivado también de todo este tema del COVID, pero que nos ayudó a poder darnos esta oportunidad de conectarnos así como ahorita, porque estoy seguro que de no ser por el COVID, esto hubiera sido como inimaginable, ¿sabes? O sea, no sé por qué nos limitábamos tanto antes del COVID a poder tener este tipo de lazos y este tipo de conexiones y que se acercaran a gente de que está a kilómetros de nosotros para preguntarnos si queremos participar en este tipo de temas, de eventos. Y yo creo que eso es lo que ha ayudado muchísimo a que como escena latinoamericana, lo que decía Aries, no podamos estar presentes y saber qué es lo que está sucediendo en Colombia, qué es lo que está sucediendo en México y aprender de todas nuestras experiencias, compartir entre escena colombiana, escena chilena, escena boliviana, ¿sabes? O sea, ha sido algo maravilloso, es súper nutritivo y nos ayuda a realmente poder ir proyectando pues un camino, como bien dice Aries, si bien no va a ser un camino sencillo, por lo menos va a ser un camino que nos permita eh, pues crecer como comunidad, crecer como escena y tener cada vez más oportunidades de seguir visibilizando esto, ¿no? Sí es, sí es, sí es. Y estoy segura que
se van a dar las oportunidades, que van a seguir los espacios, que van a seguir estos momentos así como charlas, como aperturas a hablar sobre este tipo de temas, para que la gente se siga informando, la gente siga interesándose por esto, porque ese es el propósito. Y pues realmente ya llegamos al final y quería darle las gracias a ambos, a Néctar por su presencia, a Aries también por su presencia maravillosa. Tienen una vibra espectacular, a mí me encanta muchísimo. Gracias por compartir no únicamente el espacio conmigo, sino con Uninorte Universo, con las personas que se encuentran presentes aquí. Y nos encontramos mañana. Hay un evento muy, muy importante y muy interesante en Uninorte Diverso, que es del underground a los medios, que nos va a estar acompañando Pisces, nos va a estar acompañando Caro Bonilla y Neni Nova, y va a estar espectacular, no se lo pueden perder. Ahí van a estar en nuestras redes sociales, que es Uninorte Diverso, @Uninorte Diverso en Instagram, y las redes sociales de Néctar. Néctar, si nos quieres compartir tus redes, Aris también, para que te podamos seguir ahí, podamos seguir observando lo que haces, tus cosas. Claro, con gusto. Ahí Estoy está. como, pueden encontrar House of Apocalyptic, literal, @House of Apocalyptic, todo junto. Igual mejor se los escribo porque en el mío es @fuckingneck, entonces mejor se los escribo. Es mejor, una mucho mejor idea. Instagram de Aries, de la casa de Aries, si nos quiere compartir también, ya para seguirlo y mantenernos un poquito más en Claro, contacto. por supuesto. Les dejé en la cajita del chat, les dejé mi username, que es El Saavedra, y abajo les dejé el Instagram, o bueno, como aparece en mi casa, que la pueden encontrar como House of Valentino o Kiki House of Valentino. Y nada, me escriben cualquier duda que tengan, algo que no entiendan, lo que sea que quieran saber, así sea chismecito latinoamericano. El chi latinoamericano. Ajá. Bueno, Claro, sí. ahí escriban no hay nada más rico que echar el chismecito, la verdad. Muchas gracias a ambos. A Gracias por ustedes. compartir este espacio con nosotros. Y esperamos poder encontrarnos, así sea en un bol, en algo, en lo que sea. Yo por ahí espero estar en Bogotá también. No sé si hay otra gente que se quiera sumar, pero espectacular, espectacular. Muchísimas gracias a todos.